A continuación les presentaremos una pequeña entrevista con el abogado José Luis Mata Lozoya acerca de cómo ha cambiado la Constitución de 1917 a través de los años. Dicha Constitución fue promulgada por Venustiano Carranza un 5 de febrero, después de haber realizado el famoso Congreso Constituyente. El día de hoy hablaremos acerca de las transformaciones que han sucedido con el tiempo, enfocándonos en las siguientes condiciones sociales, económicas y políticas en nuestro país. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado José Luis Mata Lozoya. Muy buenas tardes. Licenciado, ¿nos podría hablar acerca de los artículos 3, 4, 5 y 123? Claro que sí. Mira, el artículo tercero de nuestra Constitución nos habla sobre la educación. Nos dice que toda persona tiene derecho a recibir educación, ¿sí? Siendo el Estado en sus tres entes, federal, estatal y municipal, los encargados de regular y de impartir dicha educación, siendo que los niveles superior y media superior son obligatorios para todos los niños y adolescentes de nuestro país. Asimismo, el artículo cuarto nos habla sobre la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, es decir, que tanto el varón como la mujer tienen la misma protección constitucional, habiendo una equidad e igualdad de género. El artículo quinto nos habla sobre la libertad de elegir una profesión, un arte o un oficio, siempre y cuando sean lícitos, es decir, que estén dentro del marco jurídico y legal de nuestro país. El artículo 123 de nuestra Constitución nos habla sobre o nos comenta que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, que sea útil y que sea remunerado. Esto con la finalidad de generar empleos y que se fomente la organización social del trabajo conforme a la ley. Con base en los artículos mencionados anteriormente, ¿nos podría decir qué cambios o variantes tiene la Constitución política de Estados Unidos mexicanos actualmente respecto a la de 1917? Mira, en esencia es la misma Constitución que nos sigue rigiendo desde el año de 1917. Los cambios que se han generado a través de estas décadas pues han sido significativos por toda la evolución y por todos los cambios sociales, políticos, económicos, culturales que se han dado a lo largo de estos años, ¿sí? En materia de educación se ha tenido una ampliación en el alcance que al día de hoy se tiene, ¿sí? Lo que es la educación obligatoria se ha ampliado con una reforma que hubo en el año 2016 para que también la educación media superior fuera obligatoria, ¿verdad? La igualdad entre hombres y mujeres también ha tenido un avance significativo. Esto pues derivado también, como lo mencioné anteriormente, de dichos pues cambios políticos, económicos y sociales del país. La libertad de elegir un arte, un oficio, un trabajo, una profesión, también se ha visto reflejado los cambios significativos, porque anteriormente se tenía que si tu papá era obrero, era agricultor, era carpintero, tú tenías que seguir sus pasos. Al día de hoy, por lo mismo que va correlacionado con el artículo tercero constitucional, todos tenemos derecho a esa educación obligatoria, ¿verdad? Y la educación superior, si se tiene la oportunidad de desarrollarla, pues va a ser a libertad de la persona. Consecuentemente, al tener una profesión, cada persona puede desarrollar pues un trabajo siempre y cuando sea lícito, es decir, que esté dentro del marco legal. ¿Por qué es necesario que estén establecidos por escrito y legalmente los derechos y obligaciones que se incluyen en la Constitución? Son necesarios porque se debe de tener un Estado de Derecho, es decir, que los individuos tenemos tanto derechos como obligaciones. Esto deriva a que tiene que haber un equilibrio en nuestra sociedad para que el marco normativo pueda tener su función, ¿sí? Que es la de mantener un orden. Ahora, nuestra Constitución, siendo la Carta Magna, es decir, nuestra ley suprema, nos genera que todas las leyes, los códigos, las normas, todos los preceptos jurídicos que emanan de ella. Entonces,
es importante para establecer un régimen de derecho en nuestro país y en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los castigos o sanciones para quienes no cumplen estos reglamentos y quienes lo establecen así? Mira, los castigos son diversos, ¿sí? Tenemos una legislación en materia penal y también contamos con leyes reglamentarias de los artículos constitucionales. En ellos se describe, pues ahora sí que paso a paso, quiénes son los encargados de velar todo lo concerniente a la Constitución, todo lo concerniente a los artículos, ya sea en educación, sea en igualdad, sea en el trabajo, y así en general en toda la Constitución, ¿sí? Nuestra normativa penal nos va a establecer cuáles van a ser esos castigos, ¿verdad? Y nos va a determinar si son eficientes y eficaces jurídicamente. ¿Son justas estas sanciones y realmente propician que se respeten estos derechos y obligaciones? A mi parecer sí son justas. El legislador siempre tiene la perspectiva de hacer una regla que sea general y pública, es decir, que va a ser para todos los habitantes de nuestro país. En esta cuestión sí considero que las sanciones son justas y sí propicia que se genere un respeto entre los derechos y obligaciones de las personas. Como lo mencionaba, se va a manejar un equilibrio en el Estado de Derecho que norma nuestra sociedad mexicana. ¿Quién es el encargado de verificar que se apliquen adecuadamente? Mira, para el desarrollo de tanto de la Constitución como de todas las leyes, reglamentos y normas jurídicas que emanan de ella, obviamente existe lo que es un proceso legislativo. En este tenor, el poder legislativo genera esta ley, o hablando precisamente de la Constitución, el poder legislativo arma toda la Constitución, el presidente decreta, ya una vez que está armada, que se lleva todo el proceso legislativo, el presidente de la República, que es el poder ejecutivo, hace el decreto presidencial sobre la entrada en vigor de la Constitución, como fue el caso de la Constitución que nos rige actualmente, de 1917, que fue decretada por Venustiano Carranza, así como por los constituyentes del año de 1917. El Poder Judicial es el encargado de verificar que se apliquen adecuadamente estas leyes, ¿sí? ¿Qué tan aplicables son estos artículos en la vida cotidiana? Son demasiado aplicables. O sea, la importancia de no nada más del artículo 3, 4, 5 y 123 de la Constitución tienen importancia, sino en sí tiene importancia todos los 136 artículos de los que cuenta la Constitución. ¿En qué tiene importancia? Porque nos va a hablar sobre nuestras garantías individuales o derechos fundamentales, pero también de la organización y funcionamiento del Estado. Entonces son indispensables y tienen una fuerza y un impacto en nuestra sociedad que en la vida cotidiana lo vemos de una manera pues desmedida, en la educación, en la libertad que existe entre hombres y mujeres, en la equidad de género, en lo que es el derecho al trabajo, el derecho a ejercer un trabajo lícito. Entonces son muy importantes para nuestro desempeño como sociedad. Le agradecemos por ofrecernos de su tiempo para la elaboración de esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes por tomarse la molestia de entrevistarme.